quiero hablar algo que, bueno, me hace emocionar. Pero igual, vine heavy y no, quiero hablar porque estamos cansados de los pecadores que andan por la calle. Y algunos de ellos dicen que acá dentro de la iglesia no. Pero dicen que hay pecado. Bueno, porque el pecado es de pensamiento. Mirá ahora que está la serie. De obra y aún de omisión. Así que pudiéramos estar errando en cualquiera de los planos, pero la idea es que a veces parece tan obvio. Se determina que algunas cosas no deberían pasar. El Señor plasmó algunos mandamientos, los dejó bien claros, y romper con esos mandamientos parecería que fuera imposible, porque una relación con el Señor implica que yo sea obediente, al menos a esos mandamientos, hasta que tenga una mayor revelación. Pero parecería que cuesta mucho, parecería que queremos convencernos de que es nuestro lado humano, que las fuerzas no alcanzan, que es difícil. Y lo peor es que en algunas denominaciones, en algunas congregaciones, esto va a salir en las redes y siempre yo busco amigos, así que algunos se va a ofender, pero algunos están tratando de acomodar algunas situaciones, diciendo, no es lo mismo este tiempo que otro tiempo, como si Dios durmió, como si Dios no se avivó, que los tiempos iban a cambiar. Quiero decirte que Dios es eterno. Y ese es nuestro creador. Y ha establecido algunos mandamientos que nos auxilian para que podamos andar en victoria. Y si hay alguien que está en contra de esos mandamientos, es el enemigo, Satanás. Pero hay alguien que tiene la intención de aliarse de continuo con esa propuesta, y es nuestra carne. Por eso es que tenemos que levantarnos en autoridad para sujetar nuestra carne en el nombre de Jesús. Ni uno de nosotros está a salvo porque hace mucho que está en la iglesia. Ni uno de nosotros está a salvo porque se leyó la Biblia de tapa a tapa 2 o 3 veces. Ni uno de nosotros está a salvo porque ha cambiado conductas que antes eran muy evidentes. Todos podemos ser tentados en algún área de la vida. Y la idea es que podamos ser de aquellos que identifican claramente al pecado. Lo que voy a hablar es de el disfraz, la forma en que se presenta, la dulzura previa, ese lado sensible, esa parte que nos lleva a que tomemos decisiones erradas y que, por supuesto, vengan con todo el peso que eso trae por detrás. Salmos 55, versículo 14. Decirle que está al lado, yo no le conté nada. 55, 14. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Parece que estuviera haciendo un reconocimiento a un amigo, a un hermano íntimo, a alguien cercano. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 12 para ver de qué se está tratando. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. Y luego entonces, el versículo que leímos, 14, nosotros que juntos teníamos dulce comunión,
que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Estamos hablando ni más ni menos que de la traición de alguien íntimo, de alguien cercano. Estamos hablando del amigo, del hermano, del compañero de milicia. Estamos hablando del esposo, de la esposa. Estamos hablando de aquel con el que tuvimos afinidad, cercanía, y de repente, por la espalda, un puñal. Y entonces, el dolor que esto produce, la sensación que esto produce. Pero no me quiero quedar con este ejemplo nada más. Quiero ir por más porque quiero contarte que esto pasó, que esto pasa. Y que mientras la iglesia esté llena de hombres y mujeres, seguramente va a seguir pasando, a no ser que todos los hombres y todas las mujeres de la casa sean los que quebrantan su corazón en la presencia de Dios para darle el total gobierno de su vida al Todopoderoso, como ustedes. Santiago 3, versículo 11. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? ¿Se puede ser funcional a las dos opciones? No. Hay contaminación. Una vez que salió el agua amarga, chau dulzura. Decirle que está al lado, chau dulzura. Y vamos entendiendo que cuando los textos hablan de esto, lo que están mencionando es que cualquiera que hoy tiene palabras bonitas, que hoy dice cosas de parte de Dios, hasta alguien que puede interceder por mí, alguien que tiene un consejo sabio, alguien que tiene la palabra que yo necesitaba escuchar, el abrazo que yo necesitaba recibir, en poco tiempo puede transformarse en alguien distinto, en alguien que no tenga la misma intención, sino que por lo contrario esté levantado en contra mío. Proverbios 5, versículo 1 al 6 vamos a leer. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Decirle que está al lado, está atento a su sabiduría. Y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña, vale decir mujer, hombre, quien sea que se te acerque, destilan miel. ¿Qué destilan? Miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Parecería que la advertencia es para alguien allá en lo lejos, atrás en el tiempo, pero la advertencia podría ser también para el que está al lado tuyo. Míralo y decirle, para vos. Y vos contestale, ¿y vos acá? Y entonces podría ser para cualquiera de nosotros. Y pudiera ser que algo llega justo en el momento propicio. Hace tanto que no me dicen algo lindo. Y no va que este satanuchi viene y me dice algo dulce. Que él ve lo que los otros no ven. Yo tuve muchos negocios, yo atendí fiambrería, almacén, verdulería y atendí amas de casa. Y sin querer, diciéndole, vas a cocinar rico y qué sé yo, qué bueno, qué bien que elegiste, diciendo algo, hubo un malentendido. Y enseguida la apertura para decir, hasta vos te das cuenta, y el Kia, nunca un reconocimiento por todo lo que hago. También pudiera ser que el hombre en un lugar, en un determinado sitio, reciba
algún elogio de parte de otra mujer y el hombre diga, nunca se dieron cuenta de cómo yo me esfuerzo, todo lo que hago, la intención que tengo, cómo quiero. Otra tiene que darse cuenta. Y comienza a ser arrastrado por esa dulzura. Decirle que está al lado, dulzura del principio. Parecería que podemos sacar una adivinanza de este tema, ¿no? Podemos decir, ¿qué es dulce al inicio pero amargo al final? ¿No? Y ustedes estarían diciendo, ya sé lo que es. Ahora, las relaciones de ese tipo son relaciones que no son aprobadas por el Señor. Quizá ustedes están pensando que hablar de adulterio en una iglesia como esta, que es sana, santa, que está ya demasiado, ¿no? Pero parecería que no tiene sentido. Pero yo creo que alrededor de toda la tierra debe haber iglesias donde haya algunos que necesitan escuchar sobre adulterio. Los pastores necesitamos escuchar la exhortación de la palabra en cuanto al adulterio. El adúltero, como dijimos en principio, pudiera ser simplemente alguien que llega a los hechos, o pudiera ser alguien que en pensamiento está adulterando. Decirle al que está al lado, oh. Así que entendemos que las relaciones de adulterio y también las relaciones o noviazgos con personas que no quieren saber nada con el Señor, que son de fuera del pueblo, con los del pueblo de Dios, muchas veces nos llevan a errar. Desde hace muchos años trabajamos con jóvenes, trabajamos con chicas, chicos que sueñan con tener un novio o una novia, pero de eso. ¿Cuántos quisieran tener un novio o una novia de Dios? Aleluya. Y sueñan. Y después ya dice, bueno, aunque sea que se parezca a Pablo. Y si es Judas, ¿qué va a ser? ¿No? Pero la idea es que muchas veces terminan errando. Y yo tuve la oportunidad de ministrar gente que decía, no, ahora empezamos una relación y lo estoy ganando. No encontré nunca una victoria. Todas fueron derrotas. Y quien gana para el otro lado es el que está afuera. Tenemos que reconocer que toda relación de adulterio o de noviazgo con una persona equivocada comienza con algo que es aparentemente muy bueno. El versículo 3 de lo que leíamos decía, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. El pecado muchas veces viene a nuestra vida con apariencia de ser algo muy dulce, de ser algo atractivo, y nos hace creer que vale la pena arriesgarse a disfrutar. Y uno deja de tener en cuenta los costos y deja de pensar en el daño que esto puede ocasionar. Y entonces, seducido y enredado en esta cuestión, termina simplemente decidiéndose por lo que la carne promueve y propone en esa ocasión. El objetivo de esta dulzura es que nos rindamos, es hacer que nuestras defensas se dobleguen ante la tentación. Proverbios 7, versículo 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Decir a que está al lado, no seas salamero. Salamería es una demostración de cariño exagerada, a veces empalagosa, generalmente para conseguir algo. Tenemos que comprender que siempre las malas intenciones se cubren con buenos regalos.
Vuelvo a decírtelo, las malas intenciones se cubren con buenos regalos, con bonitas palabras, con lindos detalles, con invitaciones a buenos lugares. Pero eso en realidad no refleja lo que hay verdaderamente en el corazón. Está invirtiendo el tipo, está invirtiendo la tipa, pero no es lo que hay en el corazón. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Cuántos de los que están en esta noche ya se quieren tomar el palo? ¿Seguimos? Aleluya. Entendemos entonces que cuando hablamos de estos temas, todos, de una o de otra manera, nos sentimos afectados, involucrados. Nos sentimos que podemos estar al borde, cerquita, que tuvimos una lucha y que salimos en victoria, que tuvimos 2 luchas y salimos en victoria y que no sé cómo andamos de fuerza para la tercera. Alguno podría decir, yo vivo de derrota en derrota. Alguno podría decir, la verdad es que lo único que me queda es esperar las consecuencias de todos mis errores. La idea es que hoy nosotros podamos meditar también en estos detalles. Yo quiero predicarte de la fe, quiero predicarte de la paz del Señor. Yo quiero predicarte de todo lo que suene lindo y sea grato a tus oídos, pero tengo que predicarte lo que la palabra advierte para que vos puedas ser retenedor de todas esas bendiciones. Si no, no estarías en condiciones de poder retener todas esas bendiciones. Tenemos que saber que toda persona adúltera es hipócrita, que es hipócrita, es una persona experta en mentiras. Todo lo que hace y dice no es verdad. Si es capaz de engañar a su esposa o a su esposo, es capaz de engañar a alguien más. Un varón con el que yo trabajé, que me lleva unos cuantos años, una empresa muy linda. Y cuando hablaba de los muchachos que trabajaban conmigo, yo los quería justificar. Y decía, el lunes aflojan un poco, no sé por qué. Salen de caravana el viernes y capaz que vuelven muy tarde el domingo. Y bueno, el lunes los tenemos que contar a la tarde, noche, porque sale. Y no son casados, me decían. Sí. Y tan sencillo como esto. Lo que le hacen a la esposa, te lo hacen a vos, me lo hacen a mí, se lo hacen a cualquiera. Te engañan, te estafan, te afanan, te roban. No son confiables, volalos, sácatelos de encima. Tremendo. Alguna vez solté este consejo a pastores. Solté este consejo a hombres de Dios que caminaban con otros que eran desprolijos. Y el consejo fue el mismo. Volalos, porque no van a tener ni un problema en estafarte, mentirte, engañarte, ni un drama. Y entonces, la idea es que hoy podamos meditar nosotros. Primeramente, ¿cómo estamos? Segundo, ¿con quién nos relacionamos? Y quizás no tengamos que volar a alguien, pero quizás tengamos que confrontar a alguien, quizás tengamos que poner los puntos y determinar que esa no es la forma de vivir. Porque lo único que cosecha alguien es lo que siembra. Y si alguien está sembrando en contra mío algo y yo soy capaz de tolerarlo por mucho tiempo, en algún momento pudiera ser que yo termine con un ventarrón de venganza, queriendo hacer lo mismo, casi sintiéndome que yo no lo hago de la misma manera, ni tengo la misma maldad, que solamente es una devolución. Pero al fin no dejo de ser alguien que está errando, así como el adúltero. Tenemos que saber que toda persona entonces adúltera es hipócrita. Proverbios 30, versículo 20, dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come, se limpia la boca y dice,
no he hecho nada. Y hasta parece que me imagino el cuadro de alguien diciendo, no hice nada. Faltaban los hombritos que diga acá. ¿Cuántos conocen a alguien que no hizo nada? ¿Cuántos conocen a 3 o 4 que no? Y alguna vez estuvimos nosotros en ese lugar diciendo, no hice nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Satanás es tan astuto que nos hace creer que la infidelidad o tener relaciones con una persona nos lleva simplemente a estar en el mover actual, en el formato que exige el presente. A veces alguien quiere explicar que no involucra las emociones, que simplemente se deleita por un momento. Proverbios 9, versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Quiero quitar el mote de mujer nada más y entender que cabe para el hombre y cabe para la mujer, ¿no? 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El convite es a sentir que sos un aventurero o que sos una aventurera, que te das la libertad de disfrutar algo. Y parecería que con los textos que yo estoy compartiendo estamos hablando de un varón casado y de una mujer casada, pero cuando iniciamos hablamos también de los proyectos, hablamos de los noviazgos, hablamos aún de esas amistades que pueden llegar a tener un propósito. Que sea el Señor el que esté siempre al mando de nuestras decisiones. Tenemos que saber que siempre ese tipo de relaciones terminan llenándonos de amargura. Nuestra vida pasa al grado mayor de amargura. Proverbios 5, versículo 4 dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. El ajenjo de la cual nos habla el texto es una planta silvestre que crece en Israel, la cual es una planta muy aromática, pero amarga, decirle que está amarga. Y tóxica, exactamente igual que el adulterio o que las relaciones con personas ajenas al pueblo de Dios. Toda persona con la cual se tiene una relación de adulterio, igualmente toda persona que no quiere nada con Dios, con la que podemos tener una relación sentimental, termina siendo tóxica para nosotros, dañina, y al final va a llenar nuestro ser de amargura. Y nuestro corazón va a estar repleto de esa amargura. Tenemos que saber que esto es así porque la misma persona es utilizada por Dios como la disciplina para nuestra vida por la desobediencia. Proverbios 22, versículo 14 dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Eso que vos pensabas que alcanzaste porque sos un ganador bárbaro o porque creíste que sos una seductora bárbara, una vez que lo alcanzaste, es lo que va a usar el mismo Señor para hacerte sentir el peso de ese castigo. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Deberíamos simplemente pensar en esto. Parecería que cuando uno da consejería y empieza a hablar con alguien, la gente para hablar de su pecado
comienza diciendo, tuve pensamientos, nos encontramos, nos dimos 73 piquitos, pero no tuvimos sexo. El otro dice, ni un piquito, pero sí tuvimos mucho sexo. Y el otro, y cada uno lo cuenta a su manera. Pero al fin hay adulterio. Jeremías 9, versículo 13. Dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. En este caso habla de en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. El título de la palabra que compartimos hoy es: detrás de la dulzura se aproxima la amargura, a no ser que sea la dulzura de estar en el camino del Señor. Lastimosamente, muchos no reconocen su error hasta que ya es demasiado tarde, hasta que su corazón ha sido herido profundamente. Proverbios 5, versículo 4 dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Proverbios 7, versículo 22. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Parecería que ese acto, la escapada, ese momento de libertad, esa intención de una experiencia gustosa a la carne, que parece va a quedar ahí a un costado, nadie va a juzgar, nadie va a ver, no tuviera consecuencias. Pero la palabra todo el tiempo está hablando de las consecuencias, de los malos actos, de mi postura. Cuando da ejemplos en Proverbios 7, dice, se marchó tras ella como va el buey al degolladero. El buey no sabe que lo van a matar, que lo van a sacrificar. Simplemente se deja guiar. Tiene suficientemente fuerza, tiene capacidad de resistir al lazo, a un ser humano que intente retenerlo, si supiera lo que va a pasar, pero no sabe lo que va a pasar. Y por eso es que tenemos que decirle al Todopoderoso que nos enseñe lo que va a pasar, para que con temor de Dios podamos tomar decisiones y podamos actuar como Él espera que lo hagamos. Dice, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, a la trampa, no sabe que es contra su vida hasta que una flecha, una saeta atraviesa su corazón. Ese tipo de relaciones solamente nos llevan al fracaso en nuestra vida. Proverbios 5, versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Parecería que el modelo de algunos famosos, de algunos jugadores de fútbol, de algunas modelos, de algunos artistas, cantantes, de que hablan de mi primera esposa, mi segunda, mi tercera, mi cuarta, mi quinta,
los hijos de la primera, de la segunda. Y algunos con cara de feliz cumpleaños quieren contar que son felices. Y algunos quieren hasta motivar a que se actúe de esa manera. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. A veces pensamos en el castigo, en el dolor, en la angustia, en la muerte, como el fin de esto. Y a veces hasta pensamos que alguien vive una vida con gozo, con paz, cometiendo todos esos errores. Pero son mentiras. Con todo aquel que se pueda hablar, va a terminar confesando que todo el tiempo maquilló la cuestión, que todo el tiempo quiso contar una parte de la historia. Muchos terminan con un triste final. Muchos terminan simplemente quitándose la vida, llenos de culpa y de dolor. No alcanzan la felicidad, nada, porque el corazón del hombre, hay un ejemplo que usamos mucho para evangelizar y le decimos a la gente, el corazón del hombre tiene un hueco, que tiene un formato muy especial. Y yo ando por la vida queriendo taparlo con billetes y no puedo. Ando por la vida queriendo poner la mejor moto y no puedo. Quiero poner ahí el mejor auto y no puedo. Pongo muchas chicas y no puedo. Lo único que encaja perfecto ahí es Cristo. Y cuando está Cristo ahí, todo lo demás pierde el valor. Parecería, y tuve una discusión conmigo mismo, no sabe cómo me puse. Porque me parecía que esto no era una palabra para compartir, y menos con la gente de Martes. Porque la gente de Martes tiene un mayor esfuerzo. La gente de Martes quizás va a la célula, viene los domingos, viene los martes. Algunos no solo van a su célula, sino que también atienden una célula. Y parecería que escuchar a alguien que viene a hablarles y a prevenirlos del adulterio no tendría sentido. Pero entendí de parte de Dios que más que nunca necesitamos guardar nuestro corazón. Porque el Señor aclara que sobre toda cosa guardada, yo guarde mi corazón. No quisiera que nadie se sienta juzgado, acusado, ni señalado. Quiero decir que todo lo que dice la palabra es para todos. Absolutamente para todos. Algunos para tomar decisiones, para tener una actitud preventiva. Algunos para sanar, algunos para renunciar, algunos para apartarse de un asunto. Entiendo que después de esta prédica muchos líderes van a tener que ministrar. Y entiendo que después de esta prédica yo y la pastora vamos a tener que ministrar también algunos asuntos personales. Alguno que va a decir, siempre quise controlar eso pero no pude. Alguno que va a decir, pensaba que como eran solo pensamientos. Alguno va a decir, de vez en cuando, cada vez pasa más tiempo, pero vuelvo a caer. Es muy de nosotros querer defendernos de continuo. Muchas veces andamos buscando a alguno más culpable que nosotros. Parecería que si encontramos a alguien que tenga las patas un poco más sucias que las mías, yo no soy tan pecador. Y la idea es que yo vele por mi propio ser, por mi vida, y que pueda ir delante de Dios pidiendo de su favor, de su misericordia, y que por su gracia yo pueda lucir impecable en su presencia. Están muy equivocados todos los que piensan que una relación de adulterio o con una persona equivocada los va a llevar a la felicidad o a una vida bendecida en el Señor. Todas las relaciones nos llevan, todo ese tipo de relaciones nos llevan al camino del fracaso, del dolor. La palabra de Dios dice claramente cuál es el resultado final de este camino. Proverbios 6, versículos 32 y 33.
mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La palabra de Dios nos declara que un adulterio nos lleva a la condición de necios, a ser faltos de entendimiento. El versículo 32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. También nos enseña que toda persona que se relaciona con necios va a ser quebrantada. Proverbios 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Todo el tiempo Dios propone opciones. Y todo el tiempo Dios me ministra, me enseña, me conduce y me guía. Pero Él no puede poner algunos hilos en mi ser y manejarme como una marioneta. Me ministra con el temor, me enseña la palabra, me muestra el camino, me hace saber de las consecuencias y de los premios. Soy yo el que sé valorar lo que viene de Dios y rechazar todo lo que provenga del mismo diablo y de la carne. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener cuidado con esos pecados que aparentan ser muy dulces, pero al final son muy amargos para nuestra vida. Mejor deleitémonos en la dulzura de una vida guiada por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 103, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Que la palabra traiga satisfacción, que la palabra nos inunde, que la palabra nos fortalezca, que la palabra me dé todo el argumento que necesito para rechazar todo aquello que parece un manjar, todo aquello que según mis sentidos es apetitoso, pueda ser rechazado porque yo soy portador de la palabra. Que yo pueda saber, de acuerdo a la palabra que hoy compartimos, que esos ofrecimientos que estaba recibiendo, que esos convites que estuve recibiendo hasta este día, simplemente tienen la única intención de descalificarme y dejarme fuera de todas las promesas y las bendiciones que tiene el Señor para mi vida. Nos preguntábamos cuando leíamos Santiago 3, versículo 11, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? Más allá de que vamos a tener un tiempo y vamos a orar para ser libres de esa dulzura que se acerca para seducirnos, para enredarnos, de esa dulzura que está en los labios de aquel que viene en la carne, de aquel que tiene un proyecto simplemente de alcanzar satisfacción. Que podamos hoy determinar de todo corazón que vamos a observar, que vamos a mirar, que vamos a consultar y que vamos a presentar delante de Dios cada convite, cada situación para tomar las decisiones correctas. Pero también que podamos hoy decirle: Señor, líbrame de ser yo el que me presente con dulzura, el que tenga la intención de seducir, de enredar, de atraer, y que me valga de esa dulzura carnal, diabólica, para enredar a alguien
que luego va a terminar en amargura, como seguramente yo. Que yo sea aquel que se colma de la dulzura de la palabra y que anda en esa dulzura de continuo, llevando satisfacción primero al cielo, para que desde el cielo haya satisfacción en nuestros corazones.